Y todos tenemos un cuate, un familiar o conocemos a alguien, al primo de un amigo, que se fue a los Estados Unidos, al Gabacho, a Gabacholandia, y que regresó muy agringado, ¿no? Muy sofisticado. A lo mejor ya cuando regresa ya hace algún modismo gringo, a lo mejor en lugar de pedir catsup pide ketchup, por ejemplo, ¿no? Así más o menos es la Liga MX. Se va a los Estados Unidos a jugar un torneo como la Leagues Cup o la Cup Leagues, sabrá Dios cómo se llama, que podríamos más bien bautizar como la Liga del Shopping en realidad. Un torneo que a nadie le importa, un torneo que no genera pasión y se regresaron por donde vinieron, por donde llegaron más bien, prácticamente todos eliminados en la primera ronda de un torneo sin pies ni cabeza, ¿no? Que no se sabe por qué hoy en día todo tiene que jugarse en Estados Unidos, desde los torneos a nivel de selecciones como los torneos a nivel de clubes. Además, ya en un escenario hostil. Eh, Hay redadas, sabemos, ¿no? Entonces, entendemos todo este odio por parte de Trump y de su gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, hacia todo, hacia los migrantes, pero hacia todo lo que parezca migración, ¿no? Incluso ya gente que lleva todo el tiempo por allá y que ya ha hecho su vida por allá, bueno, puede ser deportado de la forma más indigna y cruel, ¿no? Si lo podemos llamar así. Parece ser que el fútbol se está dejando de ser fútbol, al menos en nuestro entorno, y se está convirtiendo en soccer, porque esos torneos se juegan justamente en esos estadios, en esos campos que no parecen francamente campos de fútbol, con francamente también con una afición que no parece afición al fútbol de verdad, ¿no? Salvo evidentemente los aficionados mexicanos que son a los que les caen las redadas. Y entonces ese primo agringado, ese cuate, ese compa agringado, como nuestra liga la liga mexicana, la liga MX, regresa a casa y entonces parece ser así como muy sofisticada, muy agringada, muy elegante. Y ahora ha empezado a aplicar. Interrumpieron el torneo para esto, ya regresaron. Y entonces han empezado a aplicar esta cosa que es cuando empieza a llover. Ellos les llaman tormenta eléctrica. Cuando empiezan a llover suspenden el partido. No se sabe el criterio realmente que utilizan. A mí me tocó estar en un juego América Tijuana. De repente lo suspendieron y no se sabía cuándo se podía volver a reanudar. La gente preguntaba, bueno, se va a jugar. O sea, no hay protocolos como en el béisbol, en donde es muy claro cuándo se debe de suspender, qué es lo que procede. Pasan a poner una lona en el diamante, en el campo de juego, y se sabe cuánto se tiene que esperar. Acá no, acá simplemente es una ocurrencia, una gringada, porque el fútbol se ha jugado durante 150 años de manera organizada y nunca había ocurrido esto. Y además en donde se inventó y donde se reglamentó y donde se empezó a jugar de manera organizada este deporte que se llama fútbol, no se llama soccer, fue en la Gran Bretaña, fue en Inglaterra, en donde por cierto llueve y llueve mucho, caen muchas tormentas, caen muchos rayos. Se sabe que eventualmente puede ocurrir alguna desgracia, eso es parte de la naturaleza, se te puede caer un pedazo del techo del estadio o te pueden atropellar camino al estadio, etcétera. Entonces, no hay un criterio, no hay verdaderamente un protocolo, es solo una puntada, ¿cómo podríamos decir? Una gringada lo que está haciendo la Liga MX con estos que es que protocolos de tormenta, que es una de las tantas ocurrencias de los gringos, como son su definición por penales,
como son, o sea, decir, porque ellos no quieren empates cuando el empate es un elemento fundamental de este deporte, de nuestro deporte que se llama fútbol. Hay, por supuesto, hay ciertos deportes en donde es necesario estos protocolos. Por ejemplo, en el golf, que se juega en campos muy, muy grandes, de cientos, probablemente miles de hectáreas. Eso es cierto. Pero en un recinto, lo que se hace es, bueno, los estadios regularmente tienen para rayos, lo que está ocurriendo es que además de todo, pues los jugadores, los futbolistas, se echan a correr al vestidor, no precisamente lloviendo fuerte, puede ser un chipi chipe, y tú estás ahí esperando. ¿Y qué creen? Y al público y a los aficionados en la tribuna, pues que los parta un rayo, porque no hay ningún estadio, probablemente en el mundo, en donde al llover y empezar a caer uno que otro rayo, o que no caigan rayos, no hay ningún estadio en donde la gente verdaderamente pueda guarecerse. No es posible que miles y miles de personas pasen a los pasillos, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Amigos de Sporting Magazine, lo que está ocurriendo es que la Liga MX está fingiendo que hace verdaderamente algo por sus aficionados. ¿En qué contexto lo está haciendo? Lo está haciendo en el contexto en donde muy posiblemente pierda la apelación por parte de 6 equipos del circuito de ascenso que han reclamado que regrese, que se restablezca el ascenso-descenso, tal como la propia Liga MX lo prometió en el 2026, por cierto, en una resolución del TAS. Ellos ganaron, digamos, ese litigio, ese asunto legal para suspender momentáneamente por la cuestión de la pandemia, y de ahí se han inventado un chorro de cosas, entre ellas, por ejemplo, la certificación de los estadios, certificación que no pasaría el estadio ahora conocido como Azul Crema, el estadio de la ciudad de los deportes, que le han puesto cientos de nombres, ¿no? Entonces, con esta gringada pretenden simular que están haciendo cosas por la gente, por el aficionado, cuando en realidad es una ocurrencia y el público está en la tribuna mojándose. Si le cae un rayo, pues es muy su problema, y a ver a qué horas se les antoja a estos tipejos reanudar el partido. Bueno, pues este ha sido otro capítulo de 7 minutos y 70 segundos en Sporting Magazine. Nos vemos la próxima con el siguiente comentario de este fútbol que quieren transformar en soccer. Hasta la vista, Dios los bendiga.